Quiero que me acompañe a un pasaje para dar lectura en primer libro de Crónicas, capítulo 13. La línea de pensamiento es: tu presencia en mis jornadas. Hemos tomado como referencia el arca del pacto para ilustrar la presencia de Dios. Es una figura, es un tipo de la presencia del Señor. Y leamos por favor primer libro de Crónicas, capítulo número 13, versículo número 5. Después de que pide consejo David, dice en el verso 5: David reunió a todo Israel desde Sihor de Egipto hasta la entrada de Hamat para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de ahí el arca de Jehová Dios, que mora entre querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom Geteo. Es extraordinaria la presencia de Dios. Mucha gente quiere disfrutarla, porque ¿quién no quiere estar en la presencia de Dios? La presencia de Dios creo que es la recompensa, y lo voy a decir de esta manera. Sabemos que Dios está en todo lugar, es un dicho, pero es una realidad también. Pero no en todo lugar se manifiesta. Hay transportadores del arca, pero sin gloria. Somos legalmente, por cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, nuestro cuerpo se volvió templo y morada del Espíritu Santo. La responsabilidad, como ya hemos estudiado, es mantenernos llenos de esa presencia, porque solo llenos de su presencia la manifestación de esta será evidente. Hay personas que tienen al Espíritu Santo pero contristado. Tesalonicenses, lo estudiamos, primera Tesalonicenses 5:19 dice: no apaguéis al Espíritu. Hay gente que tiene presencia de Dios, pero como que estuviera allá de alguna forma en un segundo, tercero o cuarto lugar, y no hay una manifestación. La gente que no ha entrado a esos niveles o ha experimentado las evidencias, la manifestación de la presencia de Dios, el evangelio le va a saber aburrido. Las cosas de Dios le van a sentirse cargosas. No va a haber un incentivo, una pasión, porque la manifestación de su presencia, que ahora por supuesto estamos en la era del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la presencia de Dios, es el que trae todo lo que la iglesia necesita para mantenerse en victoria en este paso por la tierra. Lo voy a repetir: la llenura del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente es todo lo que necesita para mantenerse en victoria en el paso por la tierra. La insistencia de ser llenos del Espíritu Santo no es solo para experimentar una sensación, un bienestar, porque lo trae consigo, sino que es para mantener el poder floreciente, la unción fluyendo, la autoridad, la valentía, el coraje, como decían los discípulos en el Nuevo Testamento cuando los amenazaban y oraban, pedían: danos de la valentía para que con denuedo podamos predicar el evangelio. Y dice la Biblia que cuando ellos oraban, el lugar donde estaban temblaba y eran llenos del Espíritu Santo.
No nos vamos a volver una amenaza a las tinieblas si no estamos llenos del Espíritu Santo. Si estamos llenos del Espíritu Santo, creo que nos volvemos amenaza contra las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? Un cristiano apagado, un cristiano tibio, un cristiano de poco compromiso, un creyente hermano que ratos en el mundo, ratos en el evangelio, ese es compadre de los demonios, creo yo, con todo respeto. ¿Por qué? Porque ni picha, ni cacha, ni deja batear, ¿verdad? Ni fui, ni fa, le da igual y realmente no trasciende su vida. Su vida cayó quizás en una rutina. Lamentablemente tengo que decirle que lo que más predomina es la gente del atrio. Tomando la figura del tabernáculo de Moisés, 3 compartimientos: atrio, lugar santo, lugar santísimo. En el atrio alumbraba la luz natural. El lugar santo estaba alumbrado por la luz del candelero, es tipo del Espíritu también. Pero en el lugar santísimo, sobre el arca, ahí descendía, alumbraba la Shekinah, y era la gloria misma de Dios. Hay un lenguaje diferente que se habla en el atrio, en el lugar santo, en el lugar santísimo. La gente del lugar santísimo es la gente espiritual, la gente de compromiso, los discípulos comprometidos, entregados con todo su corazón, sirviendo, obedeciendo, guardándose, consagrándose. La gente que está en el lugar santo van saliendo de este sector del atrio y están anhelando entrar a otro nivel. Pero los que están en el atrio es la gente, discúlpeme, ahí alumbraba la luz natural. Todo lo ven con la lógica, todo lo natural. Ahí alumbraba la luz del sol. Es la etapa donde la gran mayoría llega. Y es ahí donde llegan las multitudes y rodeaban a Jesús solo a curiosear. Solo era el morbo, a ver qué pasa, a ver qué hace. Pero nunca experimentaban algo del Señor. Entonces yo anhelo con todo mi corazón ser alguien del lugar santísimo. ¿Cuántos anhelan lo mismo? Yo le he dicho a usted, Jesús, el Señor, no viene por una iglesia apagada, apocada y amedrentada. Viene por una iglesia gloriosa, revestida de poder, llena del Espíritu Santo, sin mancha, sin arruga, que anhela cada día más de Él. ¿Alguien dice amén? Una iglesia que no está buscando acomodar el evangelio a su estilo de vida, sino que se está esforzando por acomodar su vida al estilo del evangelio. ¿Aló? Porque cuando te esfuerzas por sujetarte al estilo del evangelio, tienes que aprender a menguar, a dejar muchas cosas que quizás no hemos dejado. Pero bueno, lo que provoca la presencia de Dios ha sido el pensamiento en esta serie, Tu presencia en mis jornadas. Vimos en esa línea de pensamientos cómo el arca desde el Éxodo fue trasladada, fue llevado, y luego llega a Canaán en tiempos de Elí, en tiempos de Ofni y Fines, el clásico Icabod, cuando los filisteos toman el arca, la muerte de aquella mujer, la muerte de los sacerdotes, Elí, del sumo sacerdote y sus hijos. Y también vimos cómo el arca, cuando fue tomada como un trofeo de guerra por los filisteos, la metieron al templo, los estragos que hizo Dios ahí con Dagón, cómo lo decapita, etcétera. Vimos también cuando se dieron cuenta los habitantes de estas ciudades de Filistea, que eran Edom, Gat y Ecrón, por donde pasaba el arca había muerte, había destrucción y había enfermedad. Le salían tumores, habían plagas de ratones y había mortandad por donde iba el arca. Entonces los filisteos, se recuerda, consultaron en el primer libro de Samuel a los adivinos, capítulo 6, y a los agoreros y a los sacerdotes cómo devolver el arca a los israelitas. Y entonces los adivinos, los sacerdotes de los filisteos dijeron: devuélvanla, pero a cambio van a ir con unos presentes. Hicieron de oro unos tumores y unos ratones. Era la forma de pagar una ofrenda para devolver el arca. Pero la idea del carro nuevo viene de ellos. Hagamos un carro, pongamos un carro nuevo, jalado por bueyes. Y todos lo hicieron así, pusieron el arca y dejaron ir la carreta. Y la carreta llega a un lugar que se llama Bet-Semes, ya en la región de donde estaba Israel. Y en Bet-Semes
Dice la Biblia que los habitantes de Bet-Semen miraron dentro del arca, y solo por mirar perecieron 50,070 hombres. Oiga bien, 50,070 hombres perecieron. Fue un escándalo espantoso. La devuelven a otra región o la envían a una ciudad que se llama Kiriat Jearim. Y allá en Kiriat Jearim está Abinadab y Eleazar, gente entendida en esto, y estuvo el arca por 20 años ahí. Entonces pasa el tiempo y es la historia que estamos leyendo ahora. Después de 20 años, David llama a todos los principales y traen el arca, pero resulta que en el desfile hay muerte. Hemos estudiado que las buenas intenciones no nos van a llevar a nuestro destino, y esto es muy importante. Dios no quiere que seamos almáticos, sino que seamos espirituales, y le voy a agregar algo, y escriturales. Voy a decirlo de nuevo: espirituales y escriturales. Yo puedo orar, pero si no obedezco la escritura, no estoy haciendo mucho, me estoy autocontradiciendo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tienes que hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. Ser espiritual, pero también ser escritural. Esto te va a impedir ser almático o ser llevado únicamente por tus emociones. David, después de 20 años, las experiencias que tuvo en lo micro, allá con las ovejas de su padre, y cómo el respaldo de Dios venía, y toda la revelación que tenía y la inspiración. Ahora que es el rey, ahora tiene la posición social número 1, la autoridad de todo Israel. Él se preocupa de lo que se quedó allá en manos de Abinadab en Kiriat Jearim, del arca del pacto. 20 años estuvo el arca. Entonces David tomó el consejo, a todos les pareció bien, porque recuerde que el arca, el cofre que representa la presencia de Dios, era motivo de muchas victorias para Israel. Pero entonces trae el arca David, pero la trae con tremenda fiesta, la trae con júbilo, la trae con alabanza, la trae con instrumentos, pone a toda la gente a celebrar. Era un regocijo y parecería que Dios está agradado porque todo el mundo estaba celebrando. Aquí vamos a tener que enseñar algunas cosas importantes. No siempre los gritos son sinónimos de que Dios está complacido. Ni siquiera las multitudes son sinónimo de que Dios está en el asunto. Habían multitudes alrededor de la torre de Babel y Dios estaba desagradado. Pero lo que debemos de cuidar son los principios. Aquí hay un punto donde David queda sorprendido. Muere un hombre que detiene el arca porque la carreta donde iba tropezaba y sin duda iba a caer el arca. Y cuando aquel va a ayudar, entonces lo que me llama la atención, vea por favor en el versículo número 10, verso 9: extendió su mano, primer libro de Crónicas 13, al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban. Déjenme pensar, Usa queriendo ayudar el arca, Usa queriendo hacerlo a su manera, Usa queriendo poner de su parte para que continuara el arca sobre los bueyes o sobre la carreta. Pero en el verso 10, la sorpresa, el furor, no dice Dios sancionó, no, el furor de Jehová se encendió contra Usa. Qué delicado era el Señor con esto. ¿Cuál fue el problema? Algunos podrían pensar, Usa la tocó con las manos impuras. Tiene razón, en alguna medida. Otros podrían pensar, Usa tenía malas intenciones. Puede ser. Usa tenía el deseo de ser protagonista, en decir, voy a ayudar a que el arca continúe. Aunque aquí hay muchas enseñanzas figurativas, sí tenemos que reconocer que hay gente que quiere atraer el arca de la presencia del Señor a su manera, y las cosas no deben de ser a nuestra manera, tiene que ser a la manera de Dios. Porque muchas veces, hermano, cuando tratamos de vivir el evangelio a nuestra manera, usted ha oído esa frase cuando hay gente que dice, mire, yo busco a Dios pero a mi manera.
Ah, vaya, a su manera. Y su canción favorita es A mi manera. Y entonces cuando la gente cae en eso, hermano, en ese pensamiento, es como decir: yo está bien, me voy a acercar, pero a mi estilo. Yo te voy a ayudar. Es como decir: sin mí esa arca se va a caer. Le voy a decir algo que usted va a decir: ¿cómo? ¿Qué está diciendo? Hubiera sido preferible, en este orden de ideas que estoy tratando de trasladar, que Usa hubiera dejado que el arca viniera y ocurriera lo que tenía que ocurrir. A lo mejor caerse del carro. Cualquiera diría: ¿qué? ¿Que el arca se cayera? Sí. Y usted va a ver por qué en los versos siguientes. Porque el problema de Israel, y fue el problema también de los filisteos, Israel, cuando saca el arca del lugar donde debió estar siempre, la llevaron como un fetiche, como un amuleto al campo de batalla. ¿Se recuerda? Con los filisteos. Y los filisteos también, según ellos, era su trofeo de guerra, y lo ponen en el templo de Dagón. Ahí hizo estrago Dios. ¿Cuál era el asunto? ¿Por qué se encendió el furor de Jehová contra Usa? ¿Por qué era más importante cuidar los protocolos? Porque el Señor enseña, y ahí quiero yo detenerme un poco, a que nosotros debemos de entender de que la obediencia a la palabra, diga por favor, obediencia a la palabra, para Dios es más importante que cualquier sacrificio. Cualquier sacrificio que hagas, pero no va de acuerdo a la obediencia, no va a ser una complacencia en su presencia. Vamos a estudiar, recordemos un poquito, primer libro de Samuel, capítulo número 15, a un personaje que le trajeron una tremenda palabra. En primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo número 1. Vamos a extraer algunos versos acá. Es la historia de Saúl. Recibe una orden, se lo voy a parafrasear, el capítulo 15, los primeros versos. La orden de Dios es, a través del profeta Samuel: vas a ir a pelear contra Amalek, le vas a hacer guerra. Dios dijo: ya es hora de hacer cuentas, de pedirle cuentas a Amalek. Amalek fue el pueblo que no recibió con pan y agua a Israel cuando salió de Egipto en el desierto, sino que lo salió al combate, y Dios se indignó. Entonces Dios tenía cuentas pendientes que resolver con Amalek, y le dice al rey Saúl: vas a ir con Amalek y vas a destruir todo lo que tiene, desde los niños de pecho hasta los más viejos, todo mundo, su ganado, todo va a perecer, porque no los recibieron con pan y agua, sino que les hicieron guerra. Y no te apiadarás de él. Le voy a decir algo, amado. En esa dispensación, en ese tiempo, era así de radical el asunto. Todo es una gráfica, una representación espiritual de cosas para nosotros ahora. Ahora no tenemos, ahora si hay alguien que se levanta contra ti como enemigo de carne y hueso, ya sabes que tu principal enemigo no es de carne y hueso, es espiritual. Al de carne y hueso hay que bendecirlo. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Eso dice la Biblia: no paguéis mal por mal, nos enseña el Nuevo Testamento. Pero en el antiguo pacto, en esa dispensación, el Señor era tan radical con aquellos que se habían levantado contra su pueblo, contra Israel. Y entonces llegó la hora de hacer cuentas. Y dice el verso 2 de la subida, le dice el Señor en el verso 3: hiere a Amalek, destruye todo lo que tiene, no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues entonces convocó a los guerreros, y aquí empieza el error en el verso 8: mató a todo mundo, pero preservó lo mejor de Amalek, del ganado, y al autor intelectual de todas las guerras, al rey. El verso número 8: tomó vivo a Agag, rey de Amalek,
pero a todo el pueblo mató a filo de espada. 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. ¿Cuál era la orden de Dios? No te apiadarás de nada de Amalek, matarás a todos a filo de espada, pero preservan lo más relevante de Amalek, el rey, y lo más hermoso de su ganado, con una, voy a poner aquí yo, santa excusa o santo pretexto. Vea por favor, y aquí préstele atención, y ya vamos a ver por qué tiene que relación con lo que pasó con Pérez Usa, con Usa. Dios pone, le pesa a Dios haber puesto al rey. En el verso 10 dice: y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, o sea, me ha dado la espalda. ¿Qué pasó con Saúl? Saúl se saltó sus ordenanzas, sus protocolos, y cuando Dios es menospreciado en su palabra, es, creo yo, hermano, una de las cosas más terribles que puede provocar el hombre cuando desobedece a Dios. No pretendamos llegar a un destino en desobediencia. No pretendamos que Dios nos bendiga cuando reiteradas veces y voluntariamente le estamos negando o haciendo lo que Él manda a no hacer. Pues aquí pasó con Saúl, y Saúl se salta el protocolo y dice: no ha cumplido, dice Dios en el verso 11, segunda parte, mis palabras. Dios estaba indignado, se apesadumbró Samuel, clamó al Señor toda la noche. ¿Qué hizo Saúl? En verso 12. Luego dice que Samuel se apresuró para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y oiga lo que hizo. Y he aquí se levantó un monumento. Al levantarse un monumento fue a Carmel, como a decir: mire, que quede historia, reseña, voy a hacer un busto aquí. No sé si fue de él, no sé si fue tipo qué monumento, como para dejar evidencia de la hazaña que había tenido sobre Amalek. Ok, empieza ya la gloria humana a buscar su propio beneficio. Entonces levanta el monumento y dice: Saúl ha venido acá, y dio la vuelta y pasó delante, y aparentemente había obedecido. Esta es obediencia parcial. Verso 13. Vino pues Samuel a Saúl y le dijo: bendito seas tú, oh de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Esa es una obediencia parcial, porque si bien es cierto, mató a todo el mundo, pero preservó lo mejor del ganado y preservó al rey. La orden era todo mundo. Entonces Samuel se dio cuenta que quienes lo estaban delatando eran los hermanos, los animales. Era lo que él escuchaba. Y dice en el verso número 14: ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo? Y Saúl respondió: de Amalek lo he traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas. Aquí comienza a evadir responsabilidad. Él era el rey. Él debió haber puesto las cosas en orden y decir: no podemos tocar nada. Dios dijo: todo lo vamos a raer. Te voy a trasladar. ¿Qué representa Amalek para que tengamos la gráfica en el sentido espiritual? Amalek es un tipo de la carne. Amalek representa todo aquello que nos hace ofender y pecar contra Dios. El Señor dice que no debemos de condescender con las obras infructuosas de las tinieblas. Antes bien tenemos que redarguirlas. Hay gente que le gusta podar el problema, pero no quiere ir a la raíz, y cuando no desarraiga, entonces vuelve a brotar el problema, y es un círculo vicioso. Y ese fue el problema. ¿Por qué era tan importante para Dios que ellos destruyeran todo, aún a los niños de pecho? Porque estos niños de pecho, si se dejaban vivos, un día iban a crecer, les iban a contar lo que Israel hizo, y entonces ellos, ya grandes, se iban a vengar.
Y eso era lo que Dios no quería. Dios quería raer. Hay cosas que parecen inofensivas, insignificantes, pero te están haciendo retroceder, te están haciendo perder relación con Dios. Todo lo que huela a pecado, por pequeño que sea, córtale la cabeza, porque si no se lo cortas, ese pequeñito va a llegar a ser un gigante y a lo mejor te va a querer cortar a ti la cabeza. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces tenemos que entender cómo Dios es de radical contra aquello que hace al pueblo tropezar. Entonces dice: déjame declararte, le dice en el verso 16 a Saúl, lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y le suelta. Dijo Samuel: aunque eres pequeño a tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey de Israel? Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec, hazles guerra hasta que los acabes. 19. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? No has oído la voz de Jehová, la voz del Señor, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel: vienen las excusas, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agal. Es que eso es contradictorio. Trajo a lo más importante de Amalec, al rey, y destruyó a los amalecitas. Evade responsabilidad en el 21. Mas el pueblo tomó del botín. No es mi culpa. ¿Conoce usted gente así, verdad? Dios está demandando. Es que no fui yo. Desde el huerto vienen las excusas. Cuando le reclaman a Adán: Adán, ¿por qué? No fui yo, Señor, fue la mujer. Cuando la mujer, ¿qué pasó? No fui yo, Señor, fue la serpiente. Mire, desde el huerto viene la evadir responsabilidades. Le está echando la responsabilidad al pueblo, y él era el rey. Lo más importante, verso número 22. Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Pero vea el verso 21 para que usted comprenda mejor. El pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias de anatema. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Lo que Dios había dicho que era anatema, maldición, y que había que destruirlo, ahora se extrae lo mejor de esto para presentárselo a Él como una ofrenda, como adoración. No contiene, no va de la mano, es contradictorio y ofensivo para Dios. Tengo una frase muy fuerte que yo utilizo, hermano, pero no encuentro otra mejor. Ya Saúl no solo estaba desvariando, la desobediencia lo llevó a tal punto de pecar, y el pecado embrutece. Estaba embrutecido. Quería que lo maldito fuera presentado como bendito para Dios. No tiene sentido cuando él lo había condenado. Mire qué cosas. Avancemos un poquito más. Entonces dice Samuel: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas que él quería ofrecer, como en que obedezcas las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿De qué sirve que yo dance y no obedezco? ¿De qué sirve que yo cante y no obedezco la palabra? ¿De qué sirve que yo ore y vigile y no obedezco la palabra? Son sacrificios de necios. Ya voy a leer ese pasaje. Oiga lo que dice acá, versículo número 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra. Otra vez, Dios había sido menospreciado por su palabra. No la quiso escuchar, no la quiso obedecer, no la quiso poner por obra. Ahora el reclamo:
No es, tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Saúl dijo a Samuel: yo he pecado. Mire, él ya sabía que había pecado. Ok. ¿Usted no cree que era como un momento como para arrepentirse? Decir, mira, ruega porque Dios te... Mire lo que hace. He quebrantado el mandamiento de Jehová, 24, y tus palabras, porque temí al pueblo. Y no que era el rey. Temí al pueblo. La presión de grupo. Consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Ahora viene el cinismo de Saúl, 25. Y vuelve conmigo, le está diciendo a Samuel, para que adore a Jehová. ¿Usted no conoce gente que subestima sus faltas? No es para tanto. Sí, te ofendí, ¿verdad? Pero ahora dame un besito. Así estaba él. ¿Conoce usted? El otro hizo y deshizo, hermano. Se fue de farra, paseó con no sé quién, se metió con no sé cuánto, y la mujer está llega y le reclama: pero no es para tanto, perdóname. Así estaba Saúl. Yo he pecado, yo hice lo malo, está bien, pero vení conmigo para que adore a Jehová. ¿Cómo es eso? Entonces aquí voy. La obediencia para Dios es el mejor homenaje que cualquier sacrificio. No trascendemos si no somos obedientes a la palabra de Dios. ¿Alguien dice amén todavía? Ese es el punto. El punto aquí, hermano, en tu presencia, en mis jornadas, lo que provoca la presencia de Dios. El arca trajo muerte cuando se tocó. Pero vamos a ir al cierre de esto. Avancemos aquí. Verso número 24. Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento y tus palabras. Temí al pueblo, consentí. Perdona ahora mi pecado, el cinismo, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Embrutecido. 26. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste, otra vez aquí, la palabra de Jehová. Si usted nota, ya van como 6 o 7 veces: desechaste la palabra, no oíste la voz, no obedeciste la palabra. Y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. 27. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y se rasgó. Entonces Samuel le dice: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. 29. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Ahora, aquí embrutecido, Saúl embrutecido en su máxima expresión, ya no quería, mire hermano, ya no quería la honra de Dios. Lo que quería era la honra del hombre. Lo que quería era la apariencia. Como llevaba un funeral por dentro, pero quería mostrar fiesta por fuera. ¿Conoce usted gente así? ¿Cómo está, hermano? En victoria, mejor que ayer, aleluya. Y con un tremendo sepelio adentro, con luto adentro. Entiéndame, ofendiendo a Dios. Sabe que no está bien delante de Dios. ¿Acaso no dice la Biblia: si alguno está triste entre vosotros, haga oración, no se ponga a danzar, mejor ore? Diácono, venga, aunque sea despeíneme, pero haga algo, ore por mí, deje su carga. ¿Cuántos dicen amén? Y si alguno viene alegre, cante alabanzas. Entonces yo no puedo estar ofreciendo un sacrificio que deshonre a Dios. Y Saúl estaba en esto. Mire lo que dice Saúl: embrutecido, quería la honra de hombres, importó un comino que ya Dios me estuviera en el asunto. En el 30, estoy en capítulo 15, primer libro de Samuel, verso 30. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que otra vez adore a Jehová tu Dios. Quería la honra ante los demás, y después quería llegar otra vez a decirle: te amo, Señor, te amo. Hermano, ¿alguien está entendiendo lo que trato de decir?
Está fuerte eso, ¿verdad? O sea, es una gran responsabilidad. Dice: he pecado, ruego que me honres delante de los ancianos. Ya como quien dice: si no tengo la honra de Dios, por lo menos vamos a ver la tuya. Y ante la gente, que me miren que estoy bien, aunque ya Dios se apartó de mí. Embrutecido. ¿Qué más? Y vuelvas conmigo otra vez para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Matan Samuel mata a Agag, al principal de Amalek. Y en el verso 34: se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabaa de Saúl. Y el 35: y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Samuel lloraba a Saúl, y Jehová, el término arrepentir es le pesaba, en las mejores versiones, le pesaba, le dolía, le daba pesar de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. ¿Se imagina el pesar que sentía Dios? Ahora bien, todo esto, ¿qué tiene que ver con lo que arrancamos viendo del arca y Usa que detiene? En el capítulo 15 lo estudiamos. Cuando rectifica, primer libro de Crónicas, capítulo 15, cuando rectifica David, ¿te recuerda? Le dice a los sacerdotes: santifíquense, porque por no haberlo hecho la primera vez así, y no lo hicimos conforme a la ordenanza. Esa ordenanza es la palabra que Dios estableció, el protocolo para llevar el arca. ¿Qué dice Números para llevar el protocolo? Era el protocolo para llevar el arca. Dijo el Señor: harás unos argollas en el arca y pondrás unas barras, porque cuando sea transportada el arca, será exclusivamente transportada sobre los hombros de los sacerdotes. ¿Sobre qué llevaban el arca en el desfile de David? Sobre el carro nuevo. ¿Quiénes tuvieron la revelación del carro nuevo? Los adivinos, se traduzca, los satanistas de los filisteos. Llevemos el arca, devolvámosla en carro nuevo. Y David agarró la misma onda, emocionado: no importa cómo vamos, pues en carro nuevo. Discúlpeme, aquí viene el punto. El problema no era solamente tocar el arca. El problema venía, lo que yo le llamo la falla de origen. La ordenanza que Dios estableció les importó un comino. Te voy a decir algo: no te salte los protocolos. Hay gente que piensa que como el tiempo todo lo borra, ¿verdad? Ya nadie se acuerda, ni Dios, aunque haya desobedecido. Las sanciones, las situaciones que vienen, la gente así dice. Hay gente que sí dice: eso, como el tiempo todo lo borra. Ahora estoy aquí, sí, estoy haciendo esto, pero ya pasó. ¿Será que ya pasó? ¿No serán cuentas por pagar en el mundo espiritual? ¿No será que se afrentó, se violó un principio, se saltó un protocolo, rompió la regla del Señor, los principios, se saltó los linderos antiguos? Y entonces le anda el fantasma de la sanción detrás. Llega un momento, hermano, como Sansón. Sansón decía: saldré como las otras veces. Pecaba, se prostituía, se corrompía, hacía lo malo. Y cuando llegó el momento, no sabía que Jehová se había apartado de él. Ya el Espíritu de Dios no estaba sobre él. Es algo así como que la gente puede decir: el tiempo todo lo borra. Si no hemos arreglado nuestra vida delante de Dios, una apariencia ante los hombres, eso quería él, aparentar que todo estaba bien y en regla. Hónrame ante los ancianos, y después me llevas a adorar a Dios, cuando había quebrado una y otra vez la palabra de Dios. Entonces, el problema con David aquí en el capítulo 13, en la línea de pensamiento para terminar, fue que no lo hizo de acuerdo al protocolo. No lo llevaron sobre los hombros. En el capítulo 15, primer libro de Crónicas, usted puede leer: entonces se santificaron los sacerdotes
y tomaron el arca para llevarla sobre los hombros, porque esa era la ordenanza. Cuidado con el carro nuevo, porque muchas veces viene de otra revelación que no es de Dios. Esta venía de los agoreros, de los hechiceros, de los adivinos de Filistea. Quiero que se ponga de pie, por favor. Le voy a ser honesto antes de orar. Me costó predicarle. ¿Sabe por qué? Porque estos temas son de espinaca, amarguitos, pero tienen hierro. No es de fresas con crema, ¿verdad? La de fresas con crema tan rico y uno sonríe. Esto es una reflexión, amarguita, espinaca, pero tiene hierro. No cambiamos si nos aplauden lo que estamos haciendo mal. Cambiamos si la palabra de Dios, que es un espejo, te dice: tenés una manchota y muy grande. ¿Quieres que te la quite? Sí, Señor. Muy bien, humíllate, apártate, confiesa, aléjate. ¿Quieres seguir de apariencia? Todo el mundo lo va a ver. Todo el mundo va a ver lo externo, pero yo voy a ser desagradado. Miren, quiero finalizar con un pasaje de Eclesiastés 5. Todo el tema de Saúl, su justificación de haber preservado lo mejor de Amalek, era para ofrecer un sacrificio a Dios en holocausto, que equivale a una ofrenda de adoración en el altar. Miren lo que dice Eclesiastés 5. Dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír. Por favor, diga oír. O sea, cuando usted viene a la casa del Señor, acérquese a oír. ¿Qué va a oír? La palabra. Cuando no te toque privilegio, cuando no estés en algún trabajo del menester, del trabajo de la obra, siéntate a oír. Haz la parte de María. Hay gente que se adictó a ser Marta. Son adictos. Marta, trabajando. No está de turno, no está de privilegio. Ahí anda, ¿qué haciendo? Si no, se queda contando chistes en algún lado. No sea usted de esos. Siéntese a oír, a contemplar. ¿Alguien está entendiendo? Y venga también cuando no le toque turno. Venga. Es su privilegio de oír, de llenarse. ¿Aló? Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír. Pero oiga lo que dice: que para ofrecer el sacrificio de los necios. ¿Está leyendo ahí? ¿Sabe qué quería hacer Saúl? Ofrecer un sacrificio, pero era un sacrificio de los necios, porque él no oyó, no respetó la palabra, no cuidó el protocolo. Y termina este texto: porque no saben que hacen mal. No des tu prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Me gusta el 4 también. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. 5. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. 6. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Jehová Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? ¿Por qué harás que Dios se enoje? ¿Se imagina David cuando ve a aquel hombre que trató de detener el arca y está tirado a la par de la carreta, muerto, porque el furor de Jehová se encendió contra él? David se horrorizó. David dijo: ¿qué pasó? Si traje alabanza, traje a los mejores cantores, traje a mis músicos, andamos felices, y hay muerte en el desfile, porque rompieron la ordenanza. Porque para Dios es más importante la obediencia. Hermanos que están en el altar, hermanos que adoran, hermanos que tienen instrumentos,
seamos responsables en cuidar, en ser obedientes.